Buenas noches. Vamos a esperar, por favor, unos 5 minutos más a que se termine de conectar la gente. De ahí iniciamos, por favor. Ok, buenas Gracias. noches, perfecto, estaré atento, Eddie. Listo, gracias, Jason. Vamos a tener un poquito más de tiempo. Ok.
Bien, para ser puntuales y respetuosos con las personas que se han conectado, vamos a dar inicio a esta charla titulada Introducción en Emergencias con Materiales Peligrosos, que en la actualidad en la industria y en el transporte se manejan sustancias químicas que prácticamente son parte de nuestra vida diaria, no estemos directa o indirecto o no directamente relacionado con el trabajo de estos. Entonces, con esta charla vamos a comprender justamente estos riesgos, saber cómo actuar, es una introducción, ¿no? Es parte de una introducción. Pero como Fundación Boliviana de Seguridad y Solidaridad Ocupacional, con este tipo de charlas queremos fortalecer la cultura de seguridad y sobre todo manejar nuestra capacidad de respuesta ante estas situaciones críticas que se van a tener. Yo los invito a que participen, hagamos ordenadamente, pongamos las preguntas, comentarios en el chat. Seguramente al final de la disertación va a haber un espacio para responder las consultas porque la participación va a hacer que esto se enriquezca y el conocimiento vaya creciendo. Bien, para mí es un placer presentar al disertante de esta noche, el capitán Jason Blandón Valencia. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Entre sus credenciales se destacan especialista en sistemas preparatorios para emergencias y desastres, varios certificados en la reconocida NFPA en diferentes normativas. También es instructor nacional acreditado por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y formador de cursos de respuesta a incidentes con materiales peligrosos nivel 1 y nivel 2 bajo NFPA. Tiene experiencia como capacitador en diferentes ciudades de Latinoamérica a través del organismo internacional como la Organización de Bomberos Americanos. Y básicamente, bueno, esto es un poco un resumen de su gran trayectoria. En realidad tenemos hoy a un disertante que es un referente en la gestión de emergencias en Latinoamérica. Bien, con eso yo te doy la bienvenida y te agradezco de antemano, Jason, por esta charla y entonces te cedo la palabra y toda la disertación ahora es tuya. Bueno, buenas noches, Eddie, para todos los que nos acompañan en este momento que vamos a compartir. Un saludo desde Colombia, desde Medellín, para toda la República de Bolivia, ese hermoso país. Bueno, la idea es que tenemos que aprovechar el tiempo y aquí vamos a compartir finalmente. Voy a ir hablando, tengo una breve presentación, entonces la idea es que vamos a ir pasando la presentación sobre la introducción a emergencias con materiales peligrosos, basados en todos los parámetros de la norma NFPA 1072 y 472, lo que ahorita está muy en el estándar a nivel internacional y siguiendo todo el mandato internacional de Río, en el capítulo 21 de Río. 19 de 1992, el cual nos está obligando a todos regularnos bajo el sistema global armonizado. Entonces vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo un comparativo para que finalmente entre todos vamos a hacer esto muy enriquecedor, vamos a construir este conocimiento y que finalmente nos va a llevar a cabo a que el día que esté en Bolivia 15, 16, 17, pues finalmente vamos a hacer todo lo relacionado al entrenamiento muy riguroso y detallado para poder que nosotros seamos primeros respondientes o primeros respondedores frente a la situación de emergencias con materiales peligrosos. Quiero hacer una pequeña introducción y es dejar claro de que desde que nosotros nos levantamos hasta que llegamos a nuestros hogares, estamos en la manipulación de sustancias químicas y materiales peligrosos a los cuales nos exponemos y que finalmente desconocemos en ese día a día cómo nosotros estamos intoxicando nuestros cuerpos y cómo estamos nosotros realmente dejando unas secuelas que a corto plazo no estamos sintiendo nada, pero finalmente a mediano y largo plazo vamos a tener las consecuencias en temas muy neurológicos y finalmente de deterioro de nuestro cuerpo. Muchos de estos es los perfumes, las fragancias, aquellas tinturas que utilizamos, las damas en especial, y todos aquellos productos que nosotros estamos utilizando en el día a día
que ya los estándares internacionales y las hojas de seguridad y muchos de estas nos dicen que no deben de impregnarse a nuestro cuerpo, sino que deben de estar impregnados a las prendas de vestir. Entonces aquí es donde empezamos a cambiar un poquitico nuestro pensamiento y a esas malas prácticas que veníamos haciendo que acostumbrábamos a simplemente hacerlo como algo tan sencillo, arrojarnos perfume en nuestro cuello, detrás de nuestros oídos, de nuestras orejas, entonces decíamos que era lo máximo para oler rico. Ya ahorita es una práctica muy peligrosa a la cual nos estamos exponiendo y que finalmente tenemos que hacer un alto para poder cambiar esas malas prácticas. Desaprender para aprender es muy difícil. eh, es bastante complejo, pero cuando hay ese pensamiento, esa mente abierta con esa actitud, pues podemos hacerlo frente a ese cuidado como tal. Entonces vamos a hacer ya realmente todo lo que son los materiales peligrosos y finalmente nos da una clasificación a nivel internacional bajo los parámetros de NFPA en el código 101 de NFPA y todo lo que es relacionado 1072, 470, 472 y otras normas que nos regulan bajo los estándares internacionales de la National Fire Protection Association frente a qué es una sustancia o material peligroso. Y realmente es todo aquello que nos representa un riesgo para a la salud. Ahorita con los mandatos internacionales y las Naciones Unidas nos está dejando muy claro de que es prima la vida, luego el medio ambiente y por último la infraestructura. Cuando estábamos pensando siempre que era cuidar la estructura, cuidar nuestras empresas, cuidar nuestros hogares, ahorita ya prevalece y la misión a nivel internacional es prima la vida, luego el medio ambiente y posteriormente la infraestructura. Frente a esa clasificación que tenemos de materiales peligrosos, pues tenemos unos riesgos muy potenciales. Acá simplemente traigo una idea muy básica, no me voy a enfocar mucho en ello, explicarlo porque demoraríamos horas. Entonces la idea es que lo tengan ahí muy presente frente a los riesgos inflamables, lo que encontramos en nuestro día a día. Si quiero dar claridad, la combustión de la gasolina de la CPM está desatando gran cantidad de benceno en los cuerpos de nosotros, en especial los que somos bomberos, debido a la gran cantidad de exposición de este humo, del monóxido como tal, que están en las emergencias y finalmente lo estamos absorbiendo. Nuestro cuerpo, algunos lo metabolizan en 24, 48 horas, otros lo acumulamos. Lo digo porque los últimos estudios de seguridad y salud del trabajo a nivel nacional e internacional nos lo demuestran de que este se satura mucho en nuestro cuerpo y hoy podemos decir unas tasas superiores al 80-90% de benceno en nuestro cuerpo como tal y esto se acumula en la sangre. Muestra de ello el último estudio en septiembre del año pasado, 90% tenía de benceno en la sangre. Entonces hay que hacer un proceso de descontaminación, hay que salir de la parte operativa y finalmente estar muy alejado frente a esta exposición de estos humos y vapores. Somos muy dados a que nosotros como ciudadanos o cualquier parte técnica nos enfoquemos a que estamos en una emergencia y somos muy curiosos, pero no nos damos cuenta de que de las maneras más fáciles de intoxicarnos es la inhalación y todo aquello material particulado o atmósferas contaminantes que podemos estar expuestos y que de una u otra manera no lo percibimos, pero las consecuencias se van a ver a mediano o largo plazo como tal. Entonces, muy presentes con tengan mucho cuidado con el tema de la gasolina, el ACPM en particular, o combustible a motor, como también lo llaman en otros países. Los tóxicos, bueno, ahorita ya el tema agrícola, el tema de los pesticidas está muy de moda para poder cuidar todos los campos y todo aquello agrícola, pero finalmente esto lo estamos haciendo mediante una ingesta. Entonces, ahorita decir que estamos ingiriendo alimentos 100% orgánicos, ustedes como Bolivia, Perú y otros países de la región son ricos en ello porque afortunadamente todavía tienen esas buenas prácticas ancestrales donde finalmente nos están brindando un buen alimento y que sabemos que no tenemos esa gran cantidad de pesticidas como ya lo utilizamos ahorita en Centroamérica y Norteamérica como tal. Reactivos, pues bueno, ahorita ya de moda las guerras nucleares y todo el tema de los laboratorios que tenemos en muchas de las clínicas u hospitales de muchos países utilizan materiales de estos. Cuando vamos y nos hacemos resonancias o radiografías, entonces estamos exponiéndonos mucho a ello, somos dados a ello, entonces hay que mirar de una u otra manera cómo nosotros
podemos minimizar esa exposición para poder que neurológicamente y nuestro sistema nervioso no se altere tanto y que de una u otra manera realmente hacerlo lo más prudente, digámoslo, en una o dos ocasiones si se tiene que hacer por lo máximo, en lo contrario, tratar de no estar expuesto. Y ya frente a explosivos, pues bueno, yo creo que es muy diciente y sobre todo que ya en todos los países de la región va a llegar la época decembrina donde somos muy dados a los juegos pirotécnicos, a verlos en todos lados, esta cantidad de vapores y gases, este fósforo blanco u otros componentes químicos que desatan estas sustancias. O estos artefactos, finalmente la inhalación es lo que nos está generando grandes secuelas y que no lo estamos viendo al momento, a corto plazo, sino que, vuelvo y repito, mediano largo plazo, las consecuencias van a ser severas y que van a ser bastante deterioradas para nosotros. Entonces, aquí juega un tema de que nosotros ahorita, desde que realmente estemos expuestos a gran cantidad de materiales y sustancias peligrosas, tenemos que empezar a tener unas buenas prácticas y unas buenas acciones frente a estos cuidados o a estas sustancias, porque de una u otra manera las tenemos que usar porque es un vivir, es normal, es convencional, pero sí tratar de minimizar estos riesgos frente a la exposición, cuántos tiempos, equipos de protección u otros frente a situaciones. Recomendaciones, como no somos primeros respuestas, no somos primeros respondedores frente a este tipo de emergencias. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a recomendar. Si usted puede estar a 200, 500 metros o mejor no esté, usted está prolongando su vida útil, usted está prolongando su salud física y mental, que esto realmente es valioso, es muy importante y estamos menos expuestos frente a esta realidad que son las sustancias y los materiales peligrosos como tal. ¿Qué nos regula el marco de la NFPA 1072 y 472? Aquí hay un comparativo muy diciente y es que nos da las competencias de los estándares profesionales frente a responder a HAZMA, que son todos aquellos incidentes con materiales peligrosos, y nos da los estándares también para respondedores con materiales peligrosos. Dejar claridad de que estos estándares finalmente frente a la 1072, aquí nos da las competencias muy claras, muy específicas de qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo nos debemos capacitar, cuántas horas debemos de estar capacitados, cuáles son exactamente todos los estándares de los equipos que nos va a vincular frente a esa capacitación demasiado técnica. Cuando la 472, la NFPA 472 ya nos está diciendo cuáles son aquellas competencias realmente frente a la respuesta. Y aquí nos da la capacitación de los tres niveles o la formación de primeros respondedores, nivel operaciones y niveles técnicos que finalmente técnicos somos los que vamos a realizar el control de la emergencia, de la fuga o de todo lo que está procediendo frente a esa emergencia con materiales o sustancias químicas o peligrosas. Dejar claridad que, bueno, ahorita tuve la oportunidad de estar la semana pasada y antepasada, estuve en una especialización con amoníaco y cloro en Estados Unidos bajo los estándares de NFPA y nos dan claridad de que, vaya sorpresa, todos teníamos el concepto de que los trajes tipo A servían para todos los químicos en el mundo. Vaya sorpresa los que estamos allí presentes y nos dejaron claro de que no es para todas las sustancias químicas, finalmente es para algunas, pero es un nivel de protección tan alto que todos en el mundo lo estamos asumiendo que es el 100% cuando ya técnicamente bajo el estándar en especial de atención de amoníaco y cloro, nos está diciendo cambia esa protección como tal. Entonces, aquí ya es empezar a abrir los panoramas, empezar a abrir todas las especificaciones técnicas y darnos cuenta realmente bajo esos parámetros del FPA, cómo nosotros realmente sí vamos a estar técnicamente capacitados bajo estos estándares, pero importante es que tengamos con toda la capacidad operativa y el despliegue frente a estas emergencias. Em, Todos asumimos mediante un traje y un equipo de respiración de que estamos cumpliendo bajo estos estándares y hay que dar claridad de que esto es corto frente a todo el despliegue técnico y operativo que se debe tener frente a este tipo de emergencias.
No sé, yo me imagino que a ustedes también les pasa en Bolivia, en Colombia pasa mucho, en Perú pasa mucho, y es que todavía tienen el concepto de que la atención de las emergencias con sustancias peligrosas es de correr, es de agilizar y es de rápidamente atender la emergencia. No, ya esto cambió, ya definitivamente es una parte muy de planificación, muy de pensar, de proyectar hoy en día con la tecnología que tenemos, con drones, para poder empezar a hacer una evaluación exhaustiva frente a un reconocimiento o una identificación de productos materiales a distancia sin que tengamos que exponer o involucrar al personal operativo. Lo último que tendríamos que hacer y lo que se busca bajo estos estándares internacionales y en especial en FPA es que seamos el último recurso nosotros como talento humano para poder intervenir a hacer el control como tal de la emergencia. Pero si lo podemos hacer a distancia mediante muchos mecanismos eléctricos o electrónicos, es en estos momentos el llamado frente a estas nuevas tecnologías como tal. ¿Qué nos bota o qué nos arroja realmente ya el sistema global armonizado? Aquí ya nos da una estandarización y clasificación frente a las sustancias y productos químicos, y lo que nos conlleva a unos pictogramas a nivel internacional. Recordemos que teníamos anteriormente una clasificación basados en la UN, donde nos daba de 1 a 9 desde explosivos hasta misceláneos. Ahora con el sistema global armonizado, lo que nos enfoca desde los parámetros del 1 al 10 es que está trabajando ya mucho más en la parte del ser humano, en todo aquello de lo que produce la toxicidad aguda, la corrosión cutánea, la irritación cutánea, los peligros por aspiración y finalmente todo el control frente a emergencias con el medio ambiente acuático. Aquí el sistema global armonizado nos da esos parámetros, y que finalmente ese mandato de Río de 1992, que es internacional y que allí estaba plasmado, pero que nosotros hemos hecho caso omiso porque simplemente nadie nos exigía, nadie lo regula, y hacemos que ahí está, pero finalmente en las investigaciones, cuando hay emergencias y cuando está de por medio aquellas aseguradoras o pólizas, es donde entramos los entes internacionales a hacer aquellas investigaciones exhaustivas, y allí es donde nosotros podemos tener todo el argumento técnico para poder decir no se cumplen los argumentos para poder accionar frente almacenamiento, transporte u otro de las sustancias químicas. ¿Qué nos estandariza frente a la UN? Esto es frente a los pictogramas, las etiquetas y las hojas de seguridad, que finalmente en algunos países SDS o MDS como tal. Importante, está pasando mucho en Bolivia, porque ya he estado bastante allí con ustedes compartiendo muchos conocimientos, y me he dado cuenta de que las hojas de seguridad digamos, lo que lo están correlacionando con las tarjetas de emergencia o fichas de emergencia, de los cuales tienen 7 parámetros, pero las hojas de seguridad finalmente son 16 ítems, donde nos da muy claras las especificaciones frente a los ítems 4, 5, 6, 7 y 8, frente a qué hacer a los primeros auxilios, a los incendios, a los derrames, al uso de los EPP y a los vertimientos como tal. Entonces, aquí es darle claridad, la importancia de qué son las hojas de seguridad, dejar claro de que el sistema global armonizado está diciendo que a nivel internacional deben de tener una vigencia de 5 años, no puede sobrepasar. Entonces, aquí hay una falencia muy grande de seguridad sana en el trabajo de todas las empresas a nivel nacional e internacional, donde decimos, sí, tiene las hojas de seguridad, cumple, sí, aquí la tengo, cuando mira la fecha, esta hoja de seguridad es de 2020 hacia abajo, es decir, 2015, 2016, y ya no están vigentes. Entonces, dar claridad de que nosotros ya tenemos que cumplir con estos mandatos internacionales, y que frente a una inspección, una verificación sobre las autoridades gubernamentales en el momento de hacer una verificación de documentos a las empresas o aquellos entes de control, es importante que tengan claro de que esta vigencia debe ser hojas de seguridad de 5 años, no mayores a 5 años. Eh, lo he visto mucho en Bolivia, lo he visto mucho en Colombia, lo he visto mucho hasta en el mismo Estados Unidos, ahora que estuve la semana pasada haciendo esta capacitación. Entonces, tengamos claro que esto está allí, es un pequeño ítem de gran importancia
frente a el momento de emergencias frente a versus pólizas versus dinero. Entonces, tengan muy presente ese detalle para que no vamos a estar fallando en esto tan importante. Y el llamado de atención a esto es a las empresas y sobre todo a los coordinadores de seguridad en el trabajo que desconocen este parámetro. Desafortunadamente, no tienen conocimiento, creen que son los 10 pictogramas y no más. Etiquetar, rotular y ya, ahí salió el tema. Entonces, ojo con ello. Listo, frente a esto, entonces aquí hay algo muy interesante y es que la identificación frente al transporte, en especial frente al número de la UN, pasa, vuelvo, insisto, esto es Latinoamérica, esto es Suramérica, esto es Centroamérica y el camión que hoy está transportando agua, mañana lo ponen con otra rotulación, está transportando gasolina, está transportando aceites u resinas. Desafortunadamente, los números de la UN, esos 4 dígitos con un rectángulo de color anaranjado, no los cambian, los dejan con la primera rotulación para poder, digámoslo, de una u otra manera, despistar a las autoridades, para poder evadir a las autoridades y para que no les tengan control, porque es un transporte de alimento o de carga normal convencional y entonces así los evaden y pueden transportar. Esto es un riesgo potencial. Hace poco sé que pasó también en Bolivia frente a personas que entran a este tipo de contenedores a lavarlos y no utilizan los elementos necesarios de protección y les cuesta la vida. Pasa, es muy normal, pero desafortunadamente no hay control de las entidades gubernamentales frente a esta situación. Esto no ha cambiado, la UN, ahorita la UN es bastante rigurosa frente a estas sustancias. El libro de la GRE, ahorita ya estamos en la versión 2024, yo tengo por aquí la 2020. eh, los parámetros de 2020-2024 fue que incorporaron algunas sustancias frente al riesgo por inhalación tóxica, pero el grueso como tal del contenido sigue siendo igual, entonces hay que tenerlo muy claro. Las placas de OT, importante, aquí las placas de OT es tener claridad de que a nivel internacional nos lo regula la GRE también frente al tipo de contenedor, si es un DOT 406, 407, el mero hecho de decir ese tipo de numeración nos está dando la forma del contenedor, nos está dando la forma del transporte que lleva aquellas sustancias y ya vamos a tener una idea muy puntual, muy básica frente a qué tipo de material puede estar transportando, así sea que las UN en estos momentos estén alterados o no sean cambiados como tal. Entonces es importante de que esos DOT más los TC, que son los 306, 307 y los tipos de contenedores que existen en el mundo, importante que ustedes tengan claridad frente a la regulación, ustedes como entes de control, digámoslo, por la fundación, lo que hacen para capacitar, formar, entrenar y dar y multiplicar esta información a todos los entes que trabajan con sustancia, manipulación y transporte de materiales peligrosos, es importante que les llegue esta información muy detallada para que ellos empiecen a iniciar un proceso de concientización, de profesionalismo y que nosotros en nuestras vidas realmente no vamos a estar expuestos. Hace poco vi el video de un contenedor que se volcó en una de las ciudades de ustedes y todos los primeros respondedores estaban expuestos allí y era un cianuro. Eran bultos de un producto particulado y era un cianuro. Entonces estuvieron allí expuestos a menos de 20, 30 metros, pasaban las personas y esto es lo que hace que nosotros, esas primeras acciones, que es muy sencillo, o sea, yo siempre le digo, y nos lo dicen los que saben, allá en Norteamérica, estos gringos nos tienen años luz a nosotros y nos dicen, mira, es que si no la tienes clara de una vez, vete a 100 metros de distancia, vete a favor del viento y espera que lleguen las personas que saben y son capacitadas y entrenadas. Pero nosotros somos latinos, somos curiosos y queremos ir a tocar, palpar, leer, a ver a qué se percibe en el ambiente y que finalmente exponer y nos va a costar la vida. Entonces, esto está pasando. Tenemos herramientas técnicas básicas, sencillas, que nos dan todos los parámetros para poder nosotros realmente tener un accionar y una primera respuesta frente a las emergencias.
La rotulación de la NFPA 704 está siendo mal usada en muchos de nuestros países porque creemos que siempre va a ser para los transportes, pero dejarlo claro de que cuando vamos al supermercado y compramos hipoclorito o cloro o cualquier detergente, este rombo en la NFPA nos está diciendo de entrada en el ingreso de la etiqueta a que nos estamos exponiendo. Desafortunadamente, como siempre lo digo, cuando vamos a un supermercado, tú no mires etiquetas, tú solamente miras, tengo tres clases de hipoclorito, cuál es el más económico, cuál es el más costoso, coge el más económico, pero a qué porcentaje estás trabajando ese hipoclorito con tu familia, con tu equipo de trabajo y que en el momento de manipularlo está siendo expuesto y que no estás verificando realmente ese riesgo potencial que nos está diciendo una etiqueta tan sencilla frente a los riesgos de la salud, inflamabilidad, reactividad y cuidados especiales que nos regula el rombo de la NFPA 704 como tal. Y por último, pues las etiquetas y marcas de los fabricantes, de aquellos distribuidores a nivel nacional e internacional, que muchos de estos, ellos tienen la obligación por las regulaciones internacionales de entregarnos toda la información frente a esta producción, frente a esta manipulación, frente a estas mezclas, teniendo en cuenta todo lo que concierne a esta sustancia, tanto para la vida, como para el medio ambiente, como finalmente para aquellos lugares donde se van a almacenar. Dejar claro de que estas etiquetas son únicas exclusivamente de estos proveedores o fabricantes y que nosotros no las debemos de alterar, a no ser de que nosotros estas etiquetas hagamos una previa rotulación y hagamos un proceso de trasvase o reenvase como acostumbramos realizar, porque compramos tambores o contenedores de 50, 100 galones y estamos haciendo en dosificaciones de 1 o 2 litros como tal. Entonces, dejarlo muy claro frente a estas etiquetas, ya el sistema global armonizado nos dice que todo debe estar previamente rotulado y etiquetado, pero desafortunadamente ni siquiera nos tomamos la tarea nosotros como primeras respuestas en verificar esas situaciones reales frente a una situación de emergencia. Entonces, importante ese llamado a la atención frente a que esto lo que conlleva las emergencias con materiales peligrosos es verdaderamente verificar todos estos parámetros que nos da tanto NFPA como Sistema Global Armonizado frente a las rotulaciones, pictogramas u otros como tal. Listo, aquí que nos dice los primeros niveles de respuesta. Y aquí es donde empezamos nosotros a darnos a la parte técnica como tal, y es donde empezamos a decir cuál es mi formación, cuál es mi alcance, cuál es mi capacidad de despliegue operativo frente a aquellos recursos tan básicos, pero también tan técnicos. Entonces aquí está desde el nivel de advertencia, que es concientización, pero también es un nivel de respuesta que yo simplemente con la forma de reconocimiento, que son 4 parámetros que nos dan muy sencillos y muy básicos frente a la naturaleza del lugar o el incidente de dónde está ocurriendo, normalmente que se tiene allí almacenado, frente a las formas o características del recipiente o del contenedor, ustedes le llaman también tambor, y frente a las placas, etiquetas o marcas o nombres de las empresas que pueden estar correlacionadas. También y por último es las características detectables y que lo hace que nuestros sentidos nos lleve a decir posiblemente puede ser, pero hasta ahora solamente estamos diciendo allí hay una sustancia peligrosa, pero no podemos identificar, solamente estamos reconociendo. Entonces aquí es donde simplemente nosotros vamos a tener una protección muy básica, donde el bombero va a llegar con un traje de protección contra incendio, un equipo de respiración autónomo y no más. Aquí ninguna parte técnico, un ingeniero químico u otro va a llegar simplemente a decir yo creo, me parece. No, aquí ya nos está diciendo usted ya tiene que tener una protección básica. Eso nos lo dice también la guía 111 de la GRE, donde nos dice usted haga una instancia inicial de parámetros de seguridad de 100 metros, donde allí nos está diciendo que debemos de montar un plan de contingencia ya rápidamente, bien, mientras un PAI, que ese PAI es un plan de acción del incidente bajo un sistema de comando de incidentes que nos da digamos, los 8 ítems, donde estoy diciendo cómo llego a la escena, quién va a asumir el mando de esta escena, cómo le va a llamar a esa escena. El tercero va a ser una evaluación del incidente, qué está pasando, cómo está pasando, dónde está pasando, qué está ocurriendo, hace cuánto está ocurriendo.
El cuarto y la falencia más grande es que pasa, y vuelvo, insisto, esto es Latinoamérica, Suramérica y Centroamérica, donde realmente vemos que todavía a hoy las personas no saben definir y no saben establecer un perímetro de seguridad o un área de seguridad. Y esto está regulado en la NFPA, Oficial de Seguridad 1950, donde nos está diciendo que no es lo mismo establecer un área de seguridad versus un perímetro de seguridad. Entonces, cuando estemos allí haciendo los entrenamientos y las prácticas, vamos a darles a conocer y todo ese entrenamiento para poder que ustedes ya tengan claridad que es verdaderamente un área de seguridad. Los bomberos fallamos mucho en ello por exceso de confianza, porque todavía a hoy los bomberos no saben ni no establecen realmente un camión cuánto mide en área de seguridad versus cuánto mide un perímetro de seguridad. Tan sencillo, un camión de bomberos. Entonces, desde ahí estamos nosotros como primos respondientes, que es digamos, el concepto básico frente a esta situación con materiales peligrosos a nivel nacional e internacional. Bueno, aquí dar claridad de que esto de primer respondiente, digámoslo así, o respondedor básico como tal, nos da los parámetros para establecer procedimientos operativos normalizados y frente a protocolos de las diferentes entidades gubernamentales. En las ocasiones que he estado en Bolivia siempre les he dicho a todas las empresas y a todos los amigos que ya tengo allí, donde yo les digo, hagan alianzas estratégicas, hagan preplanes que la NFPA los está regulando y que ustedes estratégicamente van a ver las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno como empresa para poder decir en el momento de una emergencia con sustancias o materiales peligrosos, es decir, yo toco tu puerta, yo te ayudo, pero tú también en algún momento vas a tocar mi puerta para que me ayudes. O sea que esto es un gana-gana, esto es de parte y parte frente a esta generación, digámoslo, técnica de estos procedimientos o protocolos. Siempre lo he dicho cada que voy a Bolivia, estoy dispuesto para ustedes en ayudarles a generar esas plantillas básicas de protocolos que les va a ayudar muchísimo frente a un sistema de comando de incidentes, bajo a un comando unificado y que ustedes bajo los estándares que tenga cada uno en los procedimientos básicos, sepan qué hacer y engranen todo este esfuerzo y se vea a cabalidad en la buena atención de la emergencia como tal. Bueno, pasemos al nivel de operaciones. Aquí ya estamos diciendo que es una persona ya entrenada, ya tiene conocimiento básico sobre establecer zonas de seguridad y sobre establecer un SAI y un SAP, que es un aislamiento inicial y es una acción de protectora, donde ya hacemos unas acciones iniciales de contención básica frente a unos kits básicos tipo A, tipo B o tipo C, o tipo de abrazaderas o contenedores como tal, que hay muchos kits de estos para poder empezar a intervenir y hacer unas acciones. Aquí deja claridad de usar el EPP apropiado, tanto en nivel A o nivel B, dejar también, estaré allí, les voy a enseñar a convertir un traje B en traje A. Muchas veces tenemos trajes B en las empresas, en todos los cuerpos de bomberos, pero no sabemos convertir un traje B en traje A. Entonces es importante de que esto se puede lograr técnicamente y aquí es donde la persona operativa que tiene esta formación tiene la habilidad y la destreza para rápidamente hacer esta conversión. Cuando surgen imprevistos, cuando se dañan los equipos tipo A, sabemos que esto es por horas. Hay que dar claridad de que los proveedores nos enseñan, los fabricantes, cuando adquirimos este tipo de trajes en particular, nos están dando unas hojas de seguridad, unas fichas técnicas establecidas donde le debemos de llegar un control, donde debemos de desplegar ese equipo cada 3 meses, guardarlo a la sombra, desdoblarlo, volverlo a doblar y estos parámetros están allí establecidos, pero desafortunadamente los guardamos y creemos que es guardar como si fuera una prenda de vestir convencional y esto no funciona así. Esto vale cientos de dólares y hay que ser conscientes de que no es económico, es costoso. En estos momentos puede costar un traje 1.000, 2.000, 3.000 dólares dependiendo de la marca, la referencia y las especificaciones técnicas como tal. Entonces, es importante que, por favor, los proveedores distribuyen equipos, venden equipos
pero desafortunadamente nosotros nos vamos, este vale $5, pero esto vale $10, entonces nos vamos por el de 5, pero no sabemos qué estamos adquiriendo. Entonces, importante, y siempre se lo he dicho a las empresas con las que he compartido en Bolivia, por favor, verifiquen muy bien esas fichas técnicas. Si no tienen conocimiento, yo desde Colombia les puedo ayudar bastante. Ya tengo experticia frente a este tema y tengo gran cantidad de proveedores a nivel nacional e internacional frente a estos elementos y que nos pueden ayudar a escoger lo más técnico y adecuado, estando en un estándar alto de seguridad sin vulnerar la protección como tal del operario o digámosle, el primer respondedores o respondientes que vamos a estar allí. Importante que cada que se establecen los niveles de operaciones y sobre todo que estamos en nivel operativo, es que siempre sí o sí, antes de establecer una acción frente a un control básica de estas emergencias, tiene que haber ya un parámetro de descontaminación, un DICON, que esto nos dice debe estar contemplado frente a una situación de los primeros respondedores, ni siquiera los que están involucrados en la escena, sino nosotros como tal en la respuesta. Nosotros también nos accidentamos, nosotros también sufrimos lesiones, entonces tenemos que rápidamente tener estas contingencias frente a esta descontaminación. Y de por sí la NFPA nos dice, antes de cualquier actividad, tenemos que tener pasillo de descontaminación, sí o sí. Aquí esto no se negocia. Es la vida de ese operario, es la vida de ese respondedor. Y entonces aquí es donde juega. Si no haces una buena descontaminación, y nos lo decían la semana pasada, si tú no garantizas un 100% de una buena descontaminación, recuerda que tú vas a descontaminar los paramédicos que van en la ambulancia, recuerda que tú vas a contaminar todo un grupo de profesionales y enfermeros y médicos que van a estar en un centro hospitalario y asimismo todos los visitantes que van a estar. Entonces aquí juega la responsabilidad de nosotros de hacer muy bien un buen proceso de descontaminación frente a este tipo de emergencias. Y por último, ya estamos los técnicos, que acá es donde ya nosotros nos enfocamos realmente, no como en el nivel básico que decimos reconocimiento, sino que aquí ya lo que hacemos es nosotros identificar el 100% de las sustancias y de lo que está allí expuesto. Entonces, aquí nos da los parámetros frente a este nivel de respuesta, donde nosotros primero tenemos que estar 100% seguros qué está pasando, cuál es el tipo de sustancia, cuál es el porcentaje de la sustancia, cómo se llama la sustancia. Y aquí es donde nosotros hacemos uso de uno, mínimo tres verificaciones. Entonces, uno, etiquetas, pictogramas, UN. Dos, hojas de seguridad, hojas de transporte donde nos está diciendo. Y tres, tecnologías bases de datos frente a los proveedores o fabricantes o los transportadores para poder verificar. Si puedes mínimo establecer esos tres parámetros, tú ya puedes empezar a realizar todas aquellas barreras y todo aquello lo estipulado para poder generar toda una contención, un control de la emergencia y finalmente darle respuesta a este tipo de incidentes con materiales peligrosos. Importante, aquí ya los equipos de la parte técnica es muy especializados. Aquí es el uso adecuado, sobre todo de cintas químicas, de sistemas de detección, monitoreos. Ahorita se está utilizando mucho la parte de los drones para verificar desde larga distancia toda la rotulación de etiquetas y tener la certeza frente a esa identificación de la sustancia y que vamos a estar tranquilos frente al que hacer. Aquí es importante ya compararlo también con la guía de respuesta a emergencias, pero aquí lo que nos da las hojas de seguridad nos va a dar todos los parámetros realmente al que hacer. Importante en iOS y OSHAS también nos regula frente a esta identificación, en especial en iOS, porque nos va a dar la posibilidad de mirar las partes por millón u otros OTLVs o cualquier índices que vamos a estar expuesto por poca o mucha saturación en cuanto a un ambiente o una atmósfera peligrosa. Entonces, es importante esta parte técnica, no es simplemente y estamos enfocados de que el técnico es ir, cerrar una válvula y ya, controlar la emergencia. No, aquí es pensar, aquí ya nos está diciendo en FPA, por favor, haga todo lo que sea pertinente antes de usted exponer a los técnicos.
Entonces, en el momento en que ya entremos como técnicos es porque ya tenemos la certeza, tenemos la comprobación técnica, teórica, para poder llegar nosotros a esa parte ya práctica y laboral, digámoslo ya, en el que hacer. Entonces, dejarlo muy claro frente a estos tres niveles y ya, pues existen varias especializaciones. Ahorita, como les mencioné, tuve la oportunidad la semana pasada, hice la especialización en cloro y amoníaco. Entonces, aquí ya es decir, ya soy técnico, pero ya me enfoqué en dos emergencias muy puntuales que están desatando gran caos en muchas ciudades del mundo y que hasta hoy todavía tenemos muchos vacíos el cómo atenderlas y creemos que se hace como una primera o segunda respuesta convencional. Aquí ya es muy detallado, aquí ya es demasiado puntual frente a las herramientas que se utilizan y frente a los procedimientos como tal. Dejar claro de que cualquiera de estos tres niveles de formación o entrenamiento, siempre de estar de la mano de los procedimientos operativos normalizados o protocolos que ustedes establezcan en las diferentes empresas para poder que todos hagan un trabajo mancomunado y se desarrolle un buen trabajo en equipo y que el resultado como esto sea la vida de los técnicos y la protección del medio ambiente como tal. Y asimismo, pues, al ser la protección de la vida de los técnicos, estamos garantizando de que estamos cuidando la vida y la protección de toda la comunidad, que es nuestro enfoque real de este tipo de incidentes como actividades peligrosos. ¿Qué establecemos entonces ya y desde la parte técnica y desde el sistema de comando de incidentes? Esto lo han visto ustedes, no voy a profundizar mucho porque en el nivel básico nos enseñaron de que hay una zona caliente, una zona tibia y una zona fría. Y entonces aquí es donde ya todos tenemos claridad qué hace cada uno, pero dejarlo claro que entre la zona caliente y la zona tibia es donde vamos a desarrollar un pasillo de descontaminación, una zona de ingreso y una zona de salida. ¿Qué hace esto? Que nosotros garanticemos de que todo lo que está ingresando a esta zona y todo lo que está saliendo finalmente cuando llegue a la zona fría, que va a ser la logística de toda la operación, no vaya a estar contaminado todas aquellas personas que van a estar simplemente con un traje tipo C o tipo D y que van a estar con una protección muy básica. Importante, todo lo que se trabaje en zona tibia y zona caliente, máxima protección. ¿A qué me refiero con ello? Equipos de respiración autónoma. Aquí el tema de tapabocas básicos, N95, de riesgo biológico, esto no sirve para nada. Esto sirve para las personas que estuvieron en una zona de contaminación, estuvieron expuestas a inhalación de vapores y gases, para que ellos estén allí confinados en una zona segura, en una CB, en un área de concentración de víctimas, pero no para nosotros como primeros respondientes o primeros respondedores y mucho menos para la parte operativa y técnica frente al control de la emergencia. Entonces, ojo con esto, lo vamos a estar trabajando. Acá está el 100%, el 99% de todas las emergencias comunitarias peligrosas está en el desarrollo de una buena logística que se tenga entre la zona tibia y la zona caliente. Ese es el grueso de esto. Esa es la parte exitosa de una operación HAZMA o MAPPEL frente a una situación con cualquier sustancia o manipulación de producto químico como tal. Falencia grande de nosotros, de los equipos de respuesta a materiales peligrosos, es que nosotros no le hacemos seguimiento a los monitoreos de los equipos, es decir, no hacemos una buena metrología para poder verificar que estos equipos tuvieron una buen verificación en cuanto a esos tiempos de respuesta para poder garantizar de que los filtros y todos los equipos y sensores de este dispositivo estén 100% aptos frente a la operación. Entonces, mucho cuidado con esto. Los proveedores y los fabricantes de las diferentes marcas le dicen si el equipo se calibra a los 3, 6, 4 meses o 2 meses. Entonces, por favor, leer manuales. Yo sé que lo hacemos, ustedes lo hacen allá, yo lo hago aquí en Colombia y lo hacía anteriormente, perdón, pero ya no lo hago y ya antes por el contrario les enseño, por favor, verifique el manual, lea el manual, constate de que sí le está diciendo realmente que debe ser en 2 horas, en 2 horas la calibración, o debe cambiar el filtro en 2 horas, usted debe usar antena, debe usar manguera, debe usar succión, no debe usar succión, pero por favor, revise muy bien. El principio básico de uso va a ser el mismo, pero las condiciones técnicas de los equipos de las diferentes marcas nos va a decir el cómo hacerlo. Esto hace que nosotros
garanticemos la vida de los técnicos y de la parte operativa que están en una escena. Y asimismo de aquellas primeras personas que van a entrar a un incidente con una primera respuesta frente al no conocimiento, pero sí a un reconocimiento de que hay una sustancia peligrosa, pero si hacemos un buen monitoreo y una buena trazabilidad de esto, podemos lograr exitosamente el control de una emergencia. Entonces, importante, ojo con estos equipos para poder que estén calibrados de manera correcta y que tengan, y estén dentro de los tiempos establecidos. ¿Por qué la insistencia? Porque ya también juega la parte legal. En el momento en que pase una emergencia con un técnico o con un operativo, van a verificar aquellos equipos, la metrología, fechas de calibración para poder decir si estaba 100% apto o estaba al 50%. Y esto cuesta vida. Cuesta tanto la vida y yo siempre lo digo y es incómodo, pero hace 27 años estaba un compañero en estado vegetal para entrar a un MH, un manhole o una alcantarilla sin una medición correcta. Entonces, son 27 años en estado vegetal que uno dice se podía evitar con un sistema de monitoreo que estuviera 100% apto y que a hoy él estaría haciendo parte de la parte funcional y operativa de nuestra institución y que está postrado en una cama y que está allí 27 años. Entonces, son casos reales, esto pasa, esto es vía real, esto solamente es una inhalación y nos cuesta la vida. Entonces, eh, yo creo que he insistido mucho en cuanto a la parte técnica, al tener claridad frente al uso correcto, al tener la certeza, la manipulación y que tengamos ese conocimiento tan desarrollado y tan técnico frente al que accionar, frente a una herramienta o un equipo y sobre todo a sistemas de monitoreo, que esto es la diferencia entre la vida y la muerte, es así de sencillo en cuanto a la operación de una emergencia hazmat. Esto lo vamos a ver muy definido en la parte técnica y las hojas de seguridad nos va a establecer realmente estas zonas calientes, tibias y frías para poder nosotros realizar toda la operación HAZMAT de sustancias y materiales peligrosos. Equipos de protección, yo ya me adelanté bastante, ya lo dijimos, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. En los entrenamientos vamos a estar 5 días, 3 días, y esos 3 días vamos a estar utilizando constantemente este tipo de emergencias este tipo de trajes, perdón, a los diferentes procesos de emergencias que vamos a estar interviniendo. Importante, le voy a enseñar a manipular un traje tipo B para poder que se convierta en tipo A. Eh, Les voy a enseñar también lo que está pasando a nivel global frente a la venta de estos trajes, que a muchos les creen que les están vendiendo un traje tipo A y es un simple detalle y es una válvula que va en la espalda. Si ese equipo tiene una válvula en la parte posterior, sí es un traje tipo A. No tiene la válvula, siempre va a ser un traje B. Y usted físicamente lo va a ver exactamente igual. Entonces, es algo que está pasando. Los fabricantes, proveedores, no informan eso, el desconocimiento también de nosotros frente a esa parte técnica, entonces creemos porque lo vemos igualitos, entonces creemos que es el mismo nivel de protección. Entonces, mucho cuidado con esto, por eso insisto, por favor lean fichas técnicas frente a esta protección. Y bueno, en cuanto a equipos de detección, lo acabo de hacer, yo creo que un énfasis muy grande frente a este tema de sistema de monitoreos. Aquí está también los papeles pH, los tubos colorimétricos, las cámaras termográficas, que hoy en día hay tecnología. Los drones están aquí también, que ya nos pueden medir cercano a aquella cantidad de temperatura o radiación que se pueda estar liberando frente a esa exposición con sustancia química como tal. Entonces, aquí va a ser un uso correcto. Equipar a un técnico y y a un operativo tipo A y tipo B no se demora 2 minutos para que tengan claro, lo desde el comienzo. Esto ya no es como antes, ya no es correr. Esto es despacio, controlado, verificar signos vitales, tanto entrando, saliendo, para poder saber cómo tu cuerpo se empieza a transformar y empieza mentalmente a jugarte o a favor o en contra. Entonces aquí es un nivel de formación muy de capacidad mental
física para poder manipular los equipos, que es fácil, pero aquí la fortaleza lo hace es la mente. Entonces es llevarlo a ese extremo en el entrenamiento para poder que usted el día de mañana sepa que en una situación real de emergencia usted ya tiene esa fortaleza mental para poder entrar y controlar una fuga, va a ser relativamente ya fácil. Entonces, aquí vamos a aprender los detalles frente a que tú no puedes estar rozando nada con el traje, no te puedes arrodillar como antes. El mero hecho de que te arrodilles, ya los fabricantes te dicen, ya rompiste el traje, ya perdió la propiedad, entonces ya estás contaminado, ya expusiste tu vida. Entonces, cosas como esas y detalles tan puntuales lo vamos a estar realizando en la práctica, en el entrenamiento para poder buscar toda esa destreza y habilidad frente a la manipulación y acondicionamiento tanto mental y físico para la manipulación de estos equipos de protección como tal. Por ahí vi que Pedro te alzó la mano para una pregunta, pero Eddie fue claro al final, ¿cierto? Sí, creo que al final podemos contestar las preguntas, Jason. Listo. Ok, listo, ya vamos a culminar acá. Nos queda 5 minuticos, tengo claro, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos procedimientos de descontaminación como tal. Aquí es donde finalmente nosotros es el lavado completo, esa zona de reducción sobre esa descontaminación gruesa. Los bomberos nos creemos superhéroes, no somos superhéroes, somos personas normales, convencionales, que finalmente estamos expuestos a toda esta cantidad de sustancias y que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y la invitación es a todos aquí los que están presentes es que por favor cada que estén expuestos a cualquier sustancia, a cualquier inhalación, a cualquier vapores, gases o cualquier cantidad de emergencia que se tenga por la combustión incompleta frente a un derrame, incendio u otro, es importante que se haga una descontaminación gruesa. Y esa descontaminación gruesa es algo tan sencillo como una dilución y es aplicar gran cantidad de agua y utilizar jabones neutros para poder lavar la persona en la escena y posteriormente pasarla por un pasillo de descontaminación y hacerlo ya más fina o más técnica, que ya es de un proceso de descontaminación más riguroso, pero que el grueso, que un 50-60% lo dice la NFPA, queda allí en esa contaminación gruesa. Si le toca retirar todas las prendas y quedar en ropa interior, hay que hacerlo. De hecho, técnicamente eso se va a hacer y ese es el enfoque real. Porque si tú pasas con esas prendas, tú estás ya diciendo que esa contaminación va a ser cruzada y que todos los que están en la fase de, digámoslo, como en zona fría o en esa fase que van a hacer una ayuda secundaria frente a una operación, entonces van a estar contaminados. Entonces, ojo con esto, aquí vamos a ser muy detallados, van a aprender como digo yo, a bañarse, a lavarse, a hacer el proceso grueso de descontaminación y posteriormente cómo es fina frente a un lavado exhaustivo con jabón neutro y puntual, a cómo levantar una mano, cómo levantar un pie, cómo levantar el otro y cómo ir haciendo paso a paso para poder dejando en metros simplemente esa descontaminación y cuando ya salgas de esa zona estés totalmente eh, seguro y protegido. En cuanto al manejo de las víctimas contaminadas, esto aquí es rápidamente, tiene vida, no tiene vida, tiene signos vitales, no tiene signos vitales, y rápidamente entra al pasillo, se pone protección respiratoria, se retiran todas las prendas al 100% y aquí simplemente es rápidamente un TAIBE. Se hace, digámoslo, de una u otra camilla, de una u otra manera, un embalamiento a esa persona para poder que se aísle al 100% y sea transportado y notificado a un centro hospitalario más cercano para poder que allí se le haga una atención muy importante, muy especializada, pero aislada del todo el centro hospitalario. Verificar ustedes en Bolivia, eso sí no lo sé hasta ahora, si el centro hospitalario tienen un pabellón o tienen un área establecida para todas aquellas personas que entran con contaminadas por alguna sustancia peligrosa, por inhalación, vapores o contacto dérmico o ingesta como tal. Entonces, esto es muy importante de que lo tengamos claro. Lo vamos a hacer en la práctica, entonces es difícil retirar las prendas frente a una situación de una emergencia real,
frente a tener las tijeras idóneas para poder cortar las prendas y hacerlo de manera tan técnica de que usted simplemente en un movimiento lateral ya la persona quedó totalmente desnuda y usted simplemente hizo un movimiento. Entonces, esto aquí es muy técnico, esto ya es de paciencia, pero también es de hacerlo rápido porque ya estamos en juego con la vida de una persona. Entonces, hay que hacer el proceso ágil como tal. Por último, bueno, aquí yo te les traigo unos casos prácticos frente a tipos de emergencias como tal, frente a derrame químico industrial, frente a un accidente de transporte que ese es muy dado. En estos momentos se están volteando los camiones de combustibles, gasolina y la gente va, lleva baldes, lleva bidones, lleva ollas, lleva de todos los recipientes para poder llevar para la casa y no saben el riesgo tan importante al que se están exponiendo y les cuesta la vida. El último es una fuga muy detallada de amoníaco. La tuvimos hace poco en la ciudad, acá en Medellín. Entonces, aquí finalmente son ejercicios que los vamos a llevar a cabo, lo vamos a llevar a esa simulación real en el escritorio, simulación, pero ya cuando lo llevemos a cabo en campo, vamos a hacerlo práctico y vamos a llevar esto a la realidad. Importante, aquí ya nos dan parámetros de a favores del viento, placas UN, cuántos metros, cuántos kilómetros, composición química, NH3, evacuación 1,3 kilómetros, 1,5, cosas como estas son los que ya empiezan a jugar en el momento de un comando de incidentes con materiales peligrosos, HAZMA, donde nosotros antes de llegar allá tenemos que pensar todo ese tipo de acciones que debemos de contemplar. Vuelvo, insisto. Son tres parámetros que usted tiene que tener claro ya como técnico a lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a enfocar nosotros en el momento en que ya estemos por allá en Bolivia, para poder decir, cuando ya tenga esos mínimos, esos tres parámetros, yo ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero mientras que los técnicos hacen esos tres parámetros, importante la parte operativa, ya en de estar haciendo zonas tibias, frías y todo el corredor de descontaminación para poder ir instalando la logística mientras que la parte técnica está pensando, está verificando guías, está verificando NIOS, está verificando hojas de seguridad, está verificando etiquetas, pictogramas, está haciendo todo lo relacionado a la parte técnica para poder decir, vamos allá, ahora sí, a controlar las emergencias como tal. Bueno, yo creo que me robé 2 minuticos de más, discúlpeme, Eddie, pero yo creo que era un abrebocas. Esto, aquí hay mucha tela para cortar. Esto es muy extenso, este mundo de los químicos es demasiado amplio y que cada día nos está cambiando las reglas de juego, nuestro vivir y que tenemos que tener claro de que tenemos que tener esa mente abierta y estar siempre prestos a hacer las mejores acciones para poder controlar este tipo de emergencias y garantizar la vida, que es lo más importante, la vida de nuestra comunidad, de nuestros técnicos o nuestros operativos y posteriormente garantizar de que nuestro medio ambiente no sufra consecuencias a mediano o corto plazo como tal y nuestras familias o generaciones no se vayan a ver afectadas en un futuro. Bien, perfecto. No, muchas gracias, Jason, por este espacio y por este conocimiento que nos has impartido. Bien, dejamos abierto si es que alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano, puede escribir en el chat. Si es que les ha quedado alguna inquietud, alguna consulta que hemos visto. Hasta que se vayan animando, hasta que vayan poniendo sus consultas en el chat, yo les hago recuerdo que este 15, 16 y 17, junto a Jason y la Fundación Boliviana de Seguridad y Salud Ocupacional, se va a dar el curso de Infoquimbo nivel 3 técnico en materiales peligrosos. Para cursar el curso que es nivel 3 previamente habría que cursar el nivel 2. Si alguien no lo ha cursado, contáctese con las redes sociales de la FB CISO, que podría haber chance de que se abra un curso este mes para que hagan el nivel 2 y después no se pierdan esta gran oportunidad de hacer el nivel 3 con el capitán Jason Blandón, ¿no? Em, Bien, en el chat tenemos una consulta que nos dice, bien, mm,
Dice, una consulta, ¿cómo se determinan las distancias de las tres zonas caliente, tibia y fría? No sé si un pincelazo te les podríamos dar. Listo, esa es una muy buena pregunta y finalmente aquí juegan dos parámetros. Uno es la parte técnica de lo que nos mencione la hoja de seguridad. Dos, lo que nos esté estipulando la guía de respuesta a emergencias con sustancias peligrosas porque podemos hacer también ese comparativo finalmente. Pero aquí juega también es cantidades de producto, cuánto se está derramando o qué está sucediendo si es un incendio. Aquí hay que tener mínimo cuatro o cinco parámetros a tener en cuenta, pero estos parámetros finalmente lo contemplan las hojas de seguridad. Se inicia normalmente con 100 metros, en la zona caliente estamos hablando de 30 metros, entonces desde allí es donde están los técnicos, digámoslo, en esos primeros 30 metros, y de ahí hacia atrás, en el metro, digámoslo, entre 30 y el 40, estamos diciendo de que en esa distancia de 10 metros estamos montando un pasillo de descontaminación, y posteriormente de ese metro 40 a ese metro 100 estamos diciendo: oye, aquí está toda nuestra logística, sacamos la comunidad y estamos garantizando de que los que estamos aquí somos el personal idóneo, capacitado y entrenado para poderlo hacer. Ahora, tenemos una situación y es que nuestras comunidades son muy cerradas, casas todos los días, perdón, casas muy colindantes, perdón, donde están expuestas metro a metro, y entonces ya sabemos que aquí juega un proceso de evacuación bastante riguroso, bastante amplio, y donde se nos va a complicar un poco de esas zonas de, digámoslo, de aislamiento como tal, tanto zona caliente, tibia como fría. Pero esto es posible frente a un equipo bien entrenado y capacitado, y lo que nos diga fichas técnicas y hojas de seguridad como tal. Bien, Vania nos consulta en el chat también si es que, bueno, hay algún tipo de software que tal vez en el curso se pueda ver o se pueda dar alguna referencia para determinar estas zonas de riesgo. Bueno, hasta el momento seguimos trabajando técnicamente NIOS, OSHAs y hojas de seguridad. Eh, Vuelvo, insisto, la semana pasada estuve en Estados Unidos haciendo la especialización en cloro de amoníaco, y, y nos sacan, sino este librito, lo que diga este librito, palabra sagrada, y la hoja de seguridad. Desde ahí seguimos trabajando. Ya lo único que se hacen son simulaciones y proyecciones frente a software, pero seguimos trabajando con lo principal y lo fundamental, que son hojas de seguridad y la guía de respuesta o libro naranja que llaman en muchas ciudades o países. Ok, perfecto. Sí, yo les recomiendo, ahí decía, pueden seguir las redes sociales del FBCISO, ahí está la información, pero internamente igual yo les copio aquí la dirección para los que quieran saber un poquito más de la temática o quieran saber, bueno, las fechas ya las dijimos, que un poco más de información para el curso de Kimbo nivel 3 técnico en materias peligrosas. No, yo les aconsejo que sigan las redes sociales del FBI CISO, ahí está, ahí van a encontrar la información. Pero internamente igual yo se las paso, Vania. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda que haya quedado. No sé si quieren levantar la mano o escribir. No, no creo que es. No, bueno, Rubén nos agradece. Pero nos consulta si hay alguna fórmula para, bueno, entiendo que para justamente calcular estas distancias de las zonas caliente, tibia y fría. No, lo que hay fórmula es para evacuar personas de edificios versus desplazamientos versus puertas versus metros de recorrido. Pero para estas zonas realmente nos estipulamos y nos basamos siempre en lo que dice técnicamente la hoja de seguridad o la guía de respuesta a emergencias con sustancias peligrosas, o insisto, NIOS. Ok, perfecto. Muchas gracias. Eh, bien, no sé si hay más dudas, consultas. Creo que, a ver, alguien más creo que ha escrito.
Dice Verónica nos pregunta, una consulta, actualmente por el tema de escasez de gasolina y diésel en mi empresa, se almacena al menos 400 litros de gasolina y 200 de diésel para uso de montacargas. ¿Qué normativa nos ayudaría a desarrollar el lugar de almacenamiento? 400 litros de gasolina y ¿qué más? Y Y 200 litros de diésel. 200 litros de diésel. ¿Y qué requiere almacenarlo? Pero técnicamente, ¿quiere una normatividad o simplemente lo almacena para hacer el control de la montacarga? No, no entiendo bien. Bueno, lo que entenderé es que los almacena. Bueno, generalmente estimo que no tiene un espacio para almacenar, sino porque en Bolivia hay una escasez de combustibles. ¿Ok? Mucha gente ha optado por abastecerse de este combustible y ¿Ok? seguramente ha improvisado estos almacenamientos, ya sea en tambores o en turriles, pero Sí, ahora toca hacer algo. Valga el término, más seguro sí, para que en algún caso no exista un derrame o en algún caso aislar la zona de tránsito justamente de estos lugares, ¿no? Entonces ahí te pide tal vez alguna recomendación de cómo podría ser este almacenaje, que ahora entiendo es improvisado, pero tendrá que migrar a algo que esté bajo algún estándar. sí, el estándar lo está dando en el parámetro número 3 de la UN, líquidos inflamables, y también lo da en el sistema de global armonizado en el parámetro número 3 de líquidos inflamables. Ese es uno de los parámetros normativos a nivel internacional, pero también, vuelvo, insisto, aquí es la hoja de seguridad. Los peligros y en la prevención te va a decir en el P y en el H qué hacer, cómo almacenarlo, porque como es improvisado, entonces desde ahí ya estás partiendo de no cumplir esos estándares internacionales. Entonces ya estás aumentando el riesgo, pero sí es lo que diga frente a la norma. Uno, los P y los H frente a la hoja de seguridad y dos, sistema global armonizado en el ítem número 3, líquidos inflamables como tal. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien. Tal vez algún tema de distancia que se tendría que tener este almacenaje de oficinas del área productiva, tal vez. No sé si se puede comentar algo. No, yo creo que sería muy responsable decir 10, 20 o 30 metros. Sería demasiado irresponsable porque uno, hay que evaluar la escena, o sea, el espacio como tal físico. Dos, hay que hacer mediciones, mediciones de nivel del LED y o dos. O sea, aquí es la saturación en el ambiente como tal. O sea que decirlo sería demasiado irresponsable. Aquí juega la parte técnica, es verificar las condiciones reales, fuentes de energía, si hay bancos de prueba, si hay cableado es encauchetado o es básico, si los tomacorrientes son antiexplosión o no. O sea, todos esos parámetros se tienen que tener en cuenta para poder decir, mira, se puede hacer aquí un cuarto, ventilarlo, una campana extractora de hacer esto. O sea, eso lo hace un estudio técnico detallado frente a cada uno de esos ítems que acabo de mencionar y lo que regule el RETIE, NFPA 472, NFPA 13, NFPA 101, carga de material combustible básico, medio y avanzado en cuanto a NFPA 101. Entonces, aquí juegan muchos parámetros a tener en cuenta y no sería demasiado irresponsable decir, no, a los 10 metros monte dos turriles. No, no, no se puede. Sí, sí, no, correcto. Bien. Sí, sí, no, está clarísimo, sí. Bien. Lo que digan las hojas de seguridad, la parte técnica, eso es lo más importante. Eso nos lo han recaudado, mejor dicho, eso nos lo repiten, y lo repiten, y lo repiten siempre constantemente los técnicos en Estados Unidos. ¿Qué dice la hoja de seguridad? 5 metros, listo, son 5. Ya, eso es lo que dice. Ya, no hay que inventar, eso está inventado. Bien, perfecto. Bien, creo que no hay más consultas en el chat, estoy viendo. Buenas Eh, noches. sí, adelante, Vania. ¿Cómo estás? Gracias, Eri. La verdad que este tema de los materiales peligrosos es demasiado apasionante y uno se va queriendo tener más información. Ahí quiero aprovechar un poquito de consultarle a
a Jason. Últimamente tenemos mucha tecnología avanzada en lo que son los vehículos eléctricos y sabemos que nuestro mayor riesgo son las baterías de litio. No sé si ahí en las conferencias que ha podido estar él, hay o hace también la referencia en la GRE, qué medidas de seguridad tendríamos que tener para el almacenamiento, las distancias de seguridad para lo que son este tipo de materiales. Si nos Eh, puede dar así algo que haya podido ver ahí en los Estados Unidos, en lo que son las nuevas tecnologías. Vania, buenas noches. Bueno, te cuento de que ahorita el tema del litio es un problema a nivel mundial, es un tema global. Casualmente el año pasado dictamos una conferencia por acá igual para ustedes sobre el riesgo y potencial sobre el litio. Aquí el tema del litio es que ya en estos momentos se están diseñando herramientas de extinción y control. Tuve la oportunidad de ver dos productos como tal. Uno es una sustancia que tiene la capacidad de bajar de 1550 grados, que se desata en 2 minutos una batería de litio, bajarla a 200 grados de temperatura formando una película epóxica sobre la batería, lo encapsula y se queda allí interna. Esa temperatura la baja tan rápido que puede controlar muy rápido la emergencia. Y la otra son extintores portátiles que uno utilizan un mineral. En estos momentos eh, se la quedo viendo, el nombre es bastante difícil, complejo, pero este producto es una nueva tecnología que está llegando a muchos países y lo que hace rápidamente reducir. Ahorita, desafortunadamente, estas tecnologías son cortas para las emergencias que se están viviendo con litio, con el almacenamiento. Lo que sí tengo claro y que nos lo han dejado muy claro es que cada que se incendia una batería, salen venenos y especialmente cianuro. Y el cianuro de hidrógeno es un veneno el cual por la inhalación tú puedes perder la vida en intervalos de tiempo no mayores a 1 a 2 horas. Entonces, esto es dejarlo claro. Por ahora es un buen almacenamiento. La ficha técnica del litio dice a cuántos centímetros del piso, cuáles son las paredes donde debe estar, qué tipo de cubiertas deben de tener en la parte superior y el gruesor de las especificaciones como tal de las paredes. Entonces, aquí juega es ficha técnica, insisto, ellos nos lo dejan muy claro que todo es hojas de seguridad y en especial qué dice en detalle los P y los H frente a los peligros y frente a las normas preventivas. Perfecto. Bien. Bien, entonces creo que no hay más consultas. Una vez más, Jason, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la predisposición y por habernos impartido este conocimiento muy valioso para todos nosotros. Nos despedimos invitándoles que sigan las páginas de la Fundación Boliviana de Seguridad y Salud Ocupacional, donde está toda la información y los medios de contactos para la gente que le interese tomar el curso de Infoquimbo nivel 3 que se va a dictar el 15, 16 y 17 de diciembre. Dicho eso, también agradezco a todos los participantes por sus preguntas, por su puntualidad y bueno, nos siguen en nuestras redes sociales y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Jason, y a todos ustedes. Buenas noches. A ti, Eddie, por la invitación y muchas gracias por los que están aquí conectados. Mil gracias a todos por este momento. Un abrazo fuerte desde la distancia. Saludos, Jason, un abrazo. Fernando, un abrazo desde la distancia.